Hola, ¿qué tal estáis? Vamos a analizar un tema de bastante interés en lo que se refiere a las cuentas públicas, que es la sostenibilidad de la deuda pública. Concretamente vamos a analizar cuáles son las condiciones para que un Estado pueda seguir pagando las nuevas emisiones de deuda pública y los intereses. Actualmente hay una medida que se utiliza mucho para saber el estado de las cuentas públicas y es la relación entre la deuda pública y el PIB. Cuando esta relación supera aproximadamente el 60%, se considera que el país empieza a estar en peligro porque tiene una capacidad limitada para poder pagar un nivel de deuda tan grande. Entonces, ahora mismo tenemos países en Europa con esa relación de deuda sobre el PIB, pues en niveles cercanos al 100%, incluso en algún caso superior al 100 y pico, 115%, por ejemplo, como está Italia, y ese nivel de deuda pública tan grande, pues muchas veces puede llevar a los inversores internacionales a perder la confianza en la capacidad del gobierno de ese país para que pueda pagar esa deuda, con lo cual le puede exigir niveles de intereses pues más altos porque tiene una probabilidad de impago mayor que otros países cuyo nivel de deuda global es más pequeña. Bueno, en este análisis vamos a considerar dos momentos de tiempo, el momento actual, T genéricamente, y el periodo anterior. Debemos hacer notar que las variables en este caso vamos a trabajarlas en términos nominales, por lo tanto en letras mayúsculas las pondremos. Es lo que llamamos también variables en términos corrientes. Vamos a empezar definiendo una magnitud relacionada con el déficit, pero es un detalle que controla pues que se tengan en cuenta el pago de intereses o no. Hablamos del déficit primario. El déficit primario es el déficit público que hay en T, pero sin considerar el pago de intereses, es decir, solamente la diferencia entre lo que ha gastado el sector público y lo que ha ingresado en términos de impuestos netos de transferencias. Pero repito, en este déficit primario, en esta expresión de aquí, no se incluye el pago de intereses, que si la deuda pública es pequeña, pues ese pago de intereses será pequeño, pero cuando la deuda pública crece bastante, el pago de intereses puede ser una parte importante a sumar a este déficit primario, ¿de acuerdo? Vamos a empezar también definiendo lo que para nosotros va a ser ahora el déficit público en T. Y ese déficit público va a ser la suma del déficit primario más los intereses que se paguen por el déficit acumulado hasta T. Entonces, el pago de intereses en T va a depender de la emisión de bonos que haya hecho el Estado hasta el periodo anterior. Normalmente estamos suponiendo que el déficit público lo financia el gobierno a través de la emisión de bonos. Y estos bonos se pagan a un tipo de interés medio, que va a ser el tipo de interés que llamaremos R sub T, va a ser un tipo de interés nominal, lógicamente, pero es un tipo de interés ponderado de toda la masa de bonos acumulada hasta el periodo T-1. Luego ya veremos lo que pasa en T. Entonces, no quiere decir que todos los bonos emitidos hasta ese momento se hayan emitido al mismo tipo de interés, pero de alguna forma este tipo de interés es el coste de la deuda emitida hasta el momento T-1. Por tanto, el pago de intereses que supone toda la deuda pública emitida hasta T-1, pues es ese montante de deuda hasta este periodo multiplicado por el tipo de interés medio de todos los periodos anteriores. Tipo de interés que, como digo, es tipo de interés nominal, ¿de acuerdo? Entonces, el déficit público, vamos a llamarlo así, de esta manera, DP en letras mayúsculas, va a ser la suma del pago de intereses de la deuda pública emitida hasta T-1 por ese tipo de interés, ¿de acuerdo? Más el déficit primario que se genere durante el periodo T, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a trabajar un poco más con esta fórmula. Concretamente, vamos a desarrollar un poco el término este del déficit público. Este déficit público vamos a ponerlo en relación al diferencial
de la deuda pública emitida hasta T menos la deuda pública emitida hasta T-1. Es decir, el déficit público que se genera en el periodo T va a ser justamente la diferencia neta de los bonos que ha emitido el Estado en T. O sea, esta B, bonos públicos en T, son los bonos públicos hasta T. Y si a esto le descontamos los que había hasta T-1, pues tenemos los bonos que se han emitido en T. Y estos bonos responden a la deuda pública total que ha tenido en que ha incurrido el Estado durante el periodo T. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a trabajar un poco más esta fórmula porque el objetivo es tratar de conseguir poner estas magnitudes nominales en términos de el PIB. Como he dicho al principio, la magnitud que se toma como referencia normalmente es la ratio entre la deuda pública y el PIB. Entonces vamos a transformar esta relación para que aparezca el PIB en el denominador. Entonces vamos a, primero, trabajando sobre la misma fórmula, en este caso vamos a sustituir la expresión 2 en 1, con lo cual quedaría pues esta parte de aquí de los numeradores. Y lo que hacemos también es dividir toda la expresión, tanto a la izquierda de la igualdad como a la derecha, por el nivel del PIB en T. ¿De acuerdo? Esta I sub T es el PIB nominal en el periodo T. Con lo cual ya vamos a tener relaciones magnitudes nominales divididas o en relación al PIB. Bueno, tenemos por lo tanto aquí, vamos a separar la parte de la deuda pública hasta T-1, que la tenemos aquí a la derecha, y vamos a agruparla. Es decir, este elemento de aquí lo vamos a pasar a la derecha, con lo cual aquí a la izquierda me va a quedar solamente la relación entre la deuda y el PIB en T. Y en la parte derecha, como he sacado el BT-1 este de aquí, que lo he pasado a la derecha, lo saco factor común y me queda este cociente de aquí, que es la relación entre los bonos y el PIB en T-1, por 1 más R, y fijaos que este T-1 lo he sacado de multiplicar y dividir, pues la I sub T esta de aquí se mantiene, pero multiplico y divido por I sub T-1, con lo cual se me queda lo mismo, pero logro poner aquí esta relación de la deuda respecto al PIB en el periodo anterior. ¿De acuerdo? Y luego tengo aquí el déficit primario en relación al PIB. Esto lo vamos a llamar ahora de otra manera un poco distinta, estas magnitudes sobre el PIB. Vamos a continuar. Tenemos la fórmula que habíamos obtenido ahora mismo, ¿de acuerdo? Y vamos a trabajar un poco más con ella. En primer lugar, vamos a ver este término de aquí, esta relación entre el PIB en T-1 y en T. Vamos a tomar esta relación, que no es más que, de forma inversa, saber la tasa de crecimiento del PIB entre un año y otro. Fijaros que el cociente entre I sub T e I sub T-1 es el cociente entre el PIB este año entre el PIB del año anterior. Eso nos da 1 más la tasa de crecimiento del PIB. ¿De acuerdo? Imaginad, por ejemplo, que I sub T es 110, I sub T-1 es 100, pues 110 entre 100 sería 1,1, 1,10. Y entonces este 1,10 sería la suma de 1 más 0,10, el 10%, en definitiva, ese 0,1 sería la tasa de crecimiento del PIB entre T-1 y T. ¿De acuerdo? Bueno, pues si ya tenemos la relación esta de aquí entre IT y T-1 como I igual a 1, o sea, igual a I1 más I sub T, el inverso, que es lo que tenemos aquí arriba, el inverso será 1 partido por 1 más la tasa de crecimiento del PIB. ¿De acuerdo? Fijaos que tenemos aquí el cociente inverso a este. Por lo tanto, esto es 1 partido por 1 más I en tasa de crecimiento, que lo vamos a sustituir aquí. Bien, esto por una parte, con lo cual aquí nos va a quedar pues lo que teníamos antes. Esta es la relación de los bonos respecto al PIB en T, 1 más el tipo de interés nominal. Esta es la relación de los bonos respecto al PIB en el periodo anterior. Ya tenemos aquí el 1 más la tasa de crecimiento en el denominador. Y luego esta parte que es el déficit primario sobre el PIB. Vamos a añadir un término más. Vamos a hacer una aproximación
y es el cociente entre 1 más R y 1 más la tasa de crecimiento del PIB. ¿De acuerdo? Este elemento de aquí se puede aproximar por 1 más R menos la tasa de crecimiento. O sea que de alguna forma esta tasa de crecimiento que está aquí en el denominador pues es similar matemáticamente al restar al numerador esta tasa de crecimiento. Podéis comprobar que si hacéis esta igualdad de aquí con esta otra, al multiplicar 1 más R menos la tasa de crecimiento de la renta por 1 más la tasa de crecimiento de la renta, os sale aproximadamente igual a 1 más esta tasa del tipo de interés, porque aparecerán unos elementos en los que aparece multiplicando el tipo de interés por la tasa de crecimiento de la renta y también aparece la renta elevada al cuadrado. Pero estas magnitudes, como se suelen tomar en tanto por uno, cuando se multiplican entre ellas o se van al cuadrado, son magnitudes ya que se hacen muy pequeñas y se pueden anular entre sí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este cociente de aquí, para tratarlo de una forma más simplificada, vamos a aproximarlo por esto. Y luego vamos a llamar a estos cocientes entre el PIB como, de esta manera, con una letra en minúscula, que va a representar, en este caso, la deuda pública sobre el PIB en T. Luego aquí tendríamos la deuda pública sobre el PIB en T-1, ¿de acuerdo? Fijaos que he cambiado la mayúscula por la minúscula para indicar este ratio. Y luego lo mismo hago con el déficit primario sobre el PIB, que lo voy a llamar con letra minúscula dP en T, que va a ser el déficit primario sobre el PIB, porque son magnitudes que son habituales de encontrar en los informes económicos, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos casi todo para llegar a la solución final. Simplemente sustituimos lo que habíamos dicho aquí de este cociente por esta aproximación y tendré que los bonos sobre el PIB en T son iguales a 1 más el tipo de interés nominal menos la tasa de crecimiento del PIB. Estos son magnitudes que normalmente se conocen o se pueden estimar para el periodo T. Luego aquí tenemos la deuda pública sobre el PIB hasta el periodo T-1 y el déficit primario que espera tener el gobierno en el periodo T. ¿De acuerdo? Por tanto, esta es la fórmula importante que nos dice de qué depende el ratio entre la deuda y el PIB en el periodo actual. Y depende de lo que hubiéramos hecho sobre esa deuda sobre el PIB en el periodo anterior, o sea, del nivel alcanzado hasta el periodo anterior, eso multiplicado por 1 más el tipo de interés. Fijaos que al aumentar el tipo de interés, esto va a aumentar y por lo tanto esta relación de la deuda sobre el PIB en T también aumentará. Y lo que será beneficioso es si tenemos una tasa de crecimiento del PIB grande que supere al tipo de interés, entonces podemos conseguir que esto sea más pequeño y por lo tanto al multiplicarlo por lo que teníamos antes, pues logremos en esta parte reducir un poco esta relación entre la deuda y el PIB. Y luego otro factor muy importante que afecta 1 a 1 es el déficit primario que vaya a tener el gobierno durante ese periodo. Lógicamente este déficit primario se va a añadir por completo a la relación de la deuda respecto al PIB. Por lo tanto, si queremos reducir esta relación, lo que hay que controlar es bien el tipo de interés, tratar de negociar tipos de interés bajos, o tener una tasa de crecimiento del PIB positiva, o bien tratar de controlar el déficit primario. ¿De acuerdo? Sobre todo, el déficit primario es de lo más importante, porque actúa 1 sobre 1 aquí, y luego si podemos conseguir financiarnos baratos, mucho mejor, y si podemos conseguir un crecimiento en la economía, pues también mucho mejor. ¿De acuerdo? Bien, vamos a terminar con un ejemplo. En este caso voy a tomar unos datos previstos para la economía española en el año 2020. Fijaros que en este caso hay algunas magnitudes, las del periodo anterior, que se pueden conocer más o menos, al igual que por ejemplo el tipo de interés, pero hay otras magnitudes que en el momento actual se desconocen y son previsiones, como son cuánto crecerá la economía, en este caso española,
en 2020? Pues no se sabe todavía, pero hay una previsión. Y lo mismo con el déficit público. Son magnitudes importantes que van a afectar a cómo va a crecer esa deuda sobre el PIB y que debemos simplemente estimar. Por lo tanto, aquí vamos a obtener una aproximación. Entonces, lo que tenemos claro es el nivel alcanzado por la deuda sobre el PIB en España en el año 2019 y alcanzó cerca del 95%. ¿De acuerdo? Es un nivel bastante alto. Recuerdo que el Tratado de Maastricht obliga a los países europeos a no superar en esta ratio el 60%. ¿De acuerdo? O sea que como mucho los países europeos deben tener una ratio de la deuda respecto al PIB del 60% y si la tienen superior entonces entra en un mecanismo pues de vigilancia especial, aunque con la crisis del año 2008 estas medidas se relajaron para muchos países. De hecho, ya digo que hay ahora países europeos como por ejemplo Italia que está en un nivel de deuda respecto al PIB del 115%, en situación incluso peor que España. España estuvo bien hasta el año 2008, pero a partir del año 2009 hasta el 2014 aproximadamente sufrió una elevación muy alta de esta deuda respecto al PIB y desde el año 2014-2015 hasta el momento actual pues no hemos sido capaces de reducir mucho por debajo del 100% esta tasa. El tipo de interés medio que está pagando el Estado por la deuda pública es aproximadamente del 0,9%. ¿De acuerdo? Esto es un dato que se puede más o menos calcular, se sabe. Y lo que tenemos ahora es una previsión en estos momentos de incertidumbre con la crisis del COVID-19, una previsión de caída en el PIB en casi todos los países mundiales. En España no se sabe, pero distintas estimaciones pues nos dicen que la tasa de crecimiento del PIB puede caer en torno a un 10%. ¿De acuerdo? Hay previsiones que lo ponen peor todavía y previsiones que lo ponen un poco mejor dependiendo de cómo evolucione la situación. Y respecto al déficit primario, pues la estimación inicial del Gobierno de España para este año 2020 pues era un déficit primario alrededor del 2,5%. Pero con el gasto público que va a originar esta crisis del coronavirus, pues ya se están haciendo estimaciones de que el déficit primario va a estar rondando el 7%, el 7%, si no más, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a poner el 7% y con estas magnitudes vamos a ver cuál sería el porcentaje esperado de la deuda pública sobre el PIB en el año 2020. Entonces no hay más que sustituir estos elementos en la expresión de antes, que la pongo aquí otra vez, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos pues el tipo de interés nominal. Fijaos que hay que poner estas magnitudes en tanto por uno, ¿de acuerdo? O sea que este 95%, que es la relación de la deuda respecto al PIB el año anterior, lo ponemos como 0,95. El tipo de interés, el 0,9, será 0,009. El crecimiento del PIB del menos 10%, fijaos que como aquí está con negativo, aquí se convierte en positivo, con lo cual esto empeora bastante la situación. Por lo tanto, aquí lo que añadimos es un 0,1 sobre el tipo de interés y esto lo multiplicamos por esta tasa, ¿de acuerdo? De aquí, de lo que ocurrió el año pasado con la deuda sobre el PIB. Y luego tenemos que añadir directamente el déficit primario previsto para el año 2020, este 0,07. Bueno, pues si hacemos esta operación, este paréntesis es 1,109 multiplicado por 0,95 más 0,07. Esto es 1,0536 más 0,07, 1,124, que en tanto por ciento es el 112,4%. Con lo cual, estamos en una situación en la que pues vamos a sufrir un empeoramiento de la posición de la deuda española con el exterior. Entonces, eso independientemente de que no se nos pida un tipo de interés mayor, porque asociada a esa deuda, pues estamos aumentando la bola y aumentando también la posibilidad de impago. Hombre, España es un país que yo creo que tiene capacidad de pago, pero en determinados niveles de deuda pública los inversores van a ser más reacios o al menos van a pedir
unos tipos de interés mayores para cubrirse. La ventaja que tiene España es que dentro de Europa el Banco Central Europeo pues va a estar detrás de estas emisiones de deuda pública y va a comprar gran parte de la deuda pública que emitan los países a tipos de interés baratos. Con lo cual, bueno, pues si los inversores particulares no están muy proclives a comprar esta deuda, pues será al final el Banco Central el que la acabará comprando. Por último, podemos analizar esto en términos de incrementos. Aquí tenemos el valor en niveles de la deuda sobre el PIB prevista para este año, pero también podríamos haber hecho una pequeña transformación en esta ecuación de aquí, pasando el valor de la deuda pública sobre el PIB, este 1 de aquí que multiplica a esta B del 19, pasarla a la izquierda, y entonces tendríamos aquí el incremento en la deuda pública del año 2020 respecto del año anterior. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente en esta fórmula de aquí, el 1 lo eliminamos porque hemos pasado el pt-1 a la izquierda, con lo cual, en realidad, lo que nos queda es exactamente lo mismo, pero en términos de crecimiento respecto de lo que había antes. Entonces, si antes teníamos una deuda sobre el PIB del 95%, pues este año vamos a incrementarla en 17,4 puntos porcentuales, ¿de acuerdo? Que nos da lugar a este 112,4%. ¿De acuerdo?